Hola, hoy voy a hablar sobre el documental que cuenta la historia del plátano y cómo una fruta tan común terminó influyendo en la política y la economía de varios países de Centroamérica. El documental empieza contando que todo comenzó en 1871, cuando Minor Cooper Keith fue contratado para construir un ferrocarril en Costa Rica. La construcción fue muy difícil porque la jungla era peligrosa, había enfermedades como la malaria y murieron miles de trabajadores. El proyecto casi fracasa, pero Keith empieza a sembrar plátanos para alimentar a los trabajadores y luego se da cuenta de que puede exportarlos a Estados Unidos. En ese momento, el plátano era algo raro y caro en Estados Unidos, casi un lujo. Pero cuando Keith logra organizar el transporte rápido en barcos y trenes, empieza a ganar muchísimo dinero. En 1899 funda la United Fruit Company junto con otros socios. Lo que hizo especial a esta empresa es que controlaba todo, las plantaciones, los trenes, los barcos y hasta la distribución en Estados Unidos. O sea, era como un monopolio del plátano. Con el tiempo, el plátano se volvió una fruta súper común en Estados Unidos, gracias a la publicidad. Incluso crearon personajes como Chiquita Banana para promocionarlo. Eso hizo que la gente lo viera como algo saludable, barato y parte del sueño americano. Pero mientras en Estados Unidos el plátano se volvía popular, en Centroamérica la situación era mucho más complicada. La empresa empezó a comprar y adueñarse de enormes extensiones de tierra en países como Costa Rica, Panamá, Honduras y Guatemala. Muchas veces desplazaron a campesinos e indígenas. Además, casi no pagaban impuestos y tenían muchísima influencia sobre los gobiernos. Algo que me llamó mucho la atención fue cómo funcionaban las plantaciones. Era como pequeños mundos cerrados donde la empresa tenía todo el control. Los trabajadores no podían formar sindicatos y a veces les pagaban con cupones que solo podían usar en las tiendas de la misma empresa. Eso hacía que siempre se dependieran de la compañía. En 1928 ocurrió la masacre de las bananeras en Colombia, cuando los trabajadores hicieron una huelga para pedir mejores condiciones laborales, como jornadas más justas y pago en dinero. El gobierno envió el ejército y hubo una represión muy fuerte en la que murieron muchas personas. Ese evento se convirtió en un símbolo de cómo los intereses de la empresa estaban por encima de los derechos de los trabajadores. El documental también habla del impacto ambiental, cómo cultivaban una sola variedad de plátano en grandes cantidades. El suelo se debilitó y aparecieron enfermedades en las plantaciones. Para combatir eso, usaron muchísimos pesticidas que afectaron tanto a la naturaleza como a los trabajadores, que incluso se enfermaban y morían por la exposición a químicos. Otra parte muy importante es la política. En Guatemala, en 1951, el presidente Jacobo Arbenz intentó hacer una reforma agraria para repartir tierras que estaban sin usar. El problema es que muchas de esas tierras eran de la United Fruit Company. Entonces la empresa, junto con el gobierno de Estados Unidos, empezó a decir que Arbenz era comunista y una amenaza. Con el apoyo de la CIA, en 1954 se hizo el golpe de Estado y lo sacaron del poder. Después de eso, Guatemala entró en una etapa de violencia y guerra civil que duró muchos años. En mi opinión, lo más impactante del documental es ver cómo la empresa privada pudo tener tanto poder, incluso más que algunos gobiernos. Me parece muy fuerte que por proteger sus ganancias se apoyaran golpes de Estado y se ignoraran los derechos de las personas. También me hizo pensar en cómo funciona el capitalismo y las multinacionales. Muchas veces vemos productos en el supermercado y no pensamos en todo lo que hay detrás. En este caso, un simple plátano está conectado con explotación laboral, daño ambiental y conflictos políticos. Además, el tema de la propaganda me parece muy actual. La empresa utilizó estrategias para manipular la opinión pública y hacer que sus intereses parecieran justos. Eso demuestra que no solo se trata de economía, sino también de controlar la información. En conclusión, el documental no solo cuenta la historia del plátano, sino que muestra cómo el poder económico puede influir en países enteros. Me dejó pensando en que muchas cosas que consumimos todos los días tienen una historia mucho más compleja de lo que imaginamos.